Olá, bem-vindos a todos em nossos momentos de reflexão, donde hacemos la reflexión de los textos de Emmanuel en el libro Pan Nuestro. Hoy vamos a estar haciendo la reflexión del capítulo 9 y vamos a hacer nuestra oración como de costumbre para empezar la reflexión. Pedimos al Maestro Jesús que esté con nosotros en las reflexiones de hoy para que pueda estar nos inspirando, nos apoyando y nos ayudando a traer estos conocimientos a través del Espíritu Emmanuel que nos regaló en este libro Pan Nuestro. Que así sea, gracias a Dios. Bueno, hoy estamos haciendo la reflexión del capítulo 9. Entonces vamos a ver, en este libro siempre los capítulos empiezan con una frase sacada del Evangelio y este de hoy está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24, donde habla de hombres de fe. Y donde él dice, todo aquel pues que escucha estas mis palabras y las practica, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, Jesús. Entonces, es una frase de Jesús hablando, ¿no?, sobre la fe, sobre el hombre que edificó su casa sobre la roca. Y esa edificación de nuestra casa sobre la roca quiere decir que está basada en las enseñanzas de Jesús. Cuando edificamos nuestra vida, nuestra casa, nuestras acciones, basándonos en el Evangelio de Jesús, esa casa vai estar sólida, vai estar fuerte, que las tempestades que vengan não la derrubem, porque elas vão estar construídas em bases muito sólidas. Então, de verdade, é isso que Jesus nos trae en este pedacito. E este pedacito del Evangelio es el final de las bienaventuranzas. Entonces, Jesús finaliza las bienaventuranzas con esta frase que está en el Evangelio de Mateo, como dijimos, y es como él dijera, todas las enseñanzas que él pasa, que él habla en las bienaventuranzas, ¿no? De nada adelanta si no hay la vivencia del Evangelio. Y entonces tenemos que aprender a escuchar, aprender y vivenciar esas enseñanzas para que nuestra casa esté sobre la roca, ¿no? Entonces, vamos a ver las reflexiones de Emmanuel. Antes de eso, de hablar de las reflexiones con Emmanuel, vamos en una partecita del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 19, item 12, donde habla de la fe. Y ahí Kardec nos trae la siguiente reflexión. La fe es en el hombre el sentimiento innato de su destino futuro, en la conciencia que él tiene de sus facultades inmensas, cuyo germen se depositó en su interior, al principio en estado latente, y las que debe desarrollar y aumentar mediante la acción de su voluntad. Entonces, lo que nos dice ahí es que la fe está en una semilla que viene innata adentro de nosotros acerca de nuestro destino futuro. Y esa semilla que tiene que está ahí en germen, ¿no? Tenemos que desarrollar,
tenemos que aumentar esta fe. Y esta fe es aumentada mediante la acción de nuestra voluntad a partir de nuestra evolución como espíritu, a partir del momento en que vamos aprendiendo las lecciones del Evangelio. Y ahí tampoco continuamos ahí en otro libro de Emmanuel, pero todavía no es el libro pan nuestro, ¿no? Y ahí ese libro se llama Emmanuel, escrito por el propio Emmanuel, psicografiado por Chico Xavier. En el capítulo 4, él nos trae lo siguiente: la religión es el sentimiento divino que une el hombre al Creador. Las religiones son organizaciones de los hombres, falibles, imperfectos, como ellos mismos, dignos de todo acatamiento por el soplo de inspiración superior que las hace surgir. Son como gotas de rocío celeste mezclada con los elementos de la tierra en que cayeron. Aquí nos trae que no es lo mismo tener una religión y tener fe. Las religiones, como ellos nos dice Emmanuel, son falibles, que son instituciones creadas por el hombre. Las cosas que el hombre crea son infalibles como los propios hombres. Si fuera de Dios, no, eran perfectas, ¿no? Entonces, ahora, la religión, la religiosidad, ese sentimiento divino innato que tenemos en nosotros, es un sentimiento divino que está ahí en germen y vamos desarrollando con el tiempo, para que más adelante nos tornemos como el propio título de este capítulo, que se llama Hombres de Fe. Y ahí también trajimos también de Emmanuel, en el libro El Consolador, que esta portada está en portugués. Esta es la pregunta 354. Emmanuel nos dice lo siguiente: conseguir la fe es alcanzar la posibilidad de no decir más yo creo, sino afirmar yo sé, con todos los valores de la razón tocados por la luz del sentimiento. Entonces, la creencia es diferente de la fe, ¿no? Es un sentimiento distinto. La creencia es todavía una fe incipiente, una fe que está iniciando, que muchas veces yo digo, yo creo en eso, pero mañana puedo decir, no creo más. Pero cuando decimos, yo sé que es así, yo sé que Dios está ahí por mí, yo sé que Dios es un Padre bueno y misericordioso, ahí ya estamos en otro nivel, ya estamos conseguindo entender esta fé e dando passos para alcançá-la. E en el Evangelio según el Espiritismo, aqui en capítulo 19, perdão, item 6, ele dice: la fe razonada se apoya en los hechos, tanto como en la lógica, y no deja en pos de sí ninguna oscuridad. La persona cree porque tiene certeza y tiene certeza porque ha comprendido. Entonces, para que podamos decir yo sé y no más yo creo, necesitamos entender por qué estamos teniendo esta fe en algo. Porque cuando sabemos el porquê, quando entendemos, quando já es porque já tenemos certeza de eso. Y ahí esa certeza viene con la comprensión de esta fe. Entonces, esta fe se torna la fe razonada, que es una fe sólida, apoyada, aquí como él dice, en hechos y en lógica, y no deja ninguna duda
para nosotros. Entonces, volviendo aí ao texto do livro, donde Emmanuel nos dice lo seguinte: de inicio, él nos empieza diciendo, los grandes predicadores del evangelio siempre fueron interpretados a la cuenta de expresiones máximas del cristianismo en la galería de los tipos venerables de la fe. Entonces, las personas que predicaban el evangelio desde los inicios de los tiempos eran tidos como personas de fe, las personas que hicieron sus nombres ahí predicando el evangelio. Pero también el Manuel nos dice, esa foto trajimos aquí, volviendo, que del primer mártir del cristianismo que fue Esteban, que la Iglesia Católica lo puso como San Esteban, pero para nosotros, Esteban fue el primer mártir del cristianismo porque fue el primer hombre que murió por su fe, murió por el cristianismo. Y continuando, Emmanuel nos dice, entre tanto, estos hombres venerables que predicaban el evangelio y que eran tidos como hombres de fe, ellos no todos eran hombres de fe. Lo que ele dice aquí es que eso solamente aconteció, o sea, estos hombres só se tornaron de verdad hombres de fe cuando los instrumentos de la verdad efectivamente no olvidaron la vigilancia indispensable al justo testimonio. Entonces, esos hombres tuvieron que dar su testimonio de fe para que aí podamos chamá-los de hombres de fé, não? Porque a predicação que hacían sin la acción não dizem que são hombres de fé. Por isso que en el inicio decimos, es necesario que pongamos em prática essas enseñanzas para que passemos a ser hombres de fé. Essa prática é necessária. Esse testemunho nosso del cristianismo, del cristianos de verdade, é indispensável para que nos tornemos el hombre de fé. E aí trajimos também do livro Fuente Viva, também por Emmanuel, não? Psicografiado por Chico Xavier, uma partecita desse livro, donde nos dice, nadie renuncie ante el sufrimiento. Aprendamos a usá-lo em la edificação de uma vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, buen ânimo e alegria, porque segundo o Evangelho, a esto hemos sido llamados. Então, lo que Emmanuel nos trae aquí es que vamos pasar por sufrimientos, pero en estos sufrimientos debemos ahí dar nuestro testimonio de fe. No debemos maldecir ahí a Dios por estarmos pasando por momentos difíciles, porque los momentos difíciles, para todos nosotros, son momentos de aprendizaje. Y Deus nos proporciona estes momentos para que podamos crescer como espírito e que podamos utilizar isto em nossa edificação como espíritos evolucionados, que transformemos, não? E que ensinemos frutos, que demos frutos desses sofrimentos, frutos de paz e luz, serviço e fraternidade. ¿No? Somos llamados a todo momento a darnos nuestro testimonio. Entonces, estamos ahí para eso hemos sido llamados. Y entonces, volvemos al pan nuestro, donde Emmanuel nos trae lo siguiente. Es interesante verificar que el maestro destaca entre todos los discípulos, aquel que los oye, sus enseñanzas y las practica.
Es eso que es importante. La enseñanza viene en relación a esta práctica. No adelanta que sepamos todas las lecciones del Evangelio, pero si no las practicamos, no estamos demostrando y no estamos dando práctica, dando pruebas de nuestra fe, ¿no? Tenemos que dar nuestro testimonio a través de la práctica de estas enseñanzas. Y ahí volviendo también al libro, él dice, de ahí se concluye que los hombres de fe no son aquellos solo pródigos, como dijimos en el inicio, no son solo aquellos que predican el evangelio en palabras y entusiastas, sino los que son portadores igualmente de la atención y de la buena voluntad ante las lecciones de Jesús, examinándoles el contenido espiritual para el trabajo de aplicación en el esfuerzo diario. Entonces, esa es la verdadera prueba del hombre de fe. Aplicar esas lecciones en nuestro diario, en nuestro esfuerzo diario, ¿no? Para que no adelanta solamente, como ele dice, ser a través de palavras entusiastas e palavras bonitas. Muita gente crê que homens que hablam, que predicam o evangelho com palavras bonitas são homens de fé. Não só isso adelanta. Não temos que estar aí praticando, demonstrando de verdade que temos esta fé e essas enseñanças adentro de nós já. E aí habla Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos de 8 a 10, donde él nos dice, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. Entonces, aquí Ele nos invita a sermos essa luz, porque Ele diz que antes de conhecer o Evangelho, éramos oscuridade. Agora que conhecemos, já temos esta luz, temos que ser a luz, passar esta luz adelante, não demonstrar que esta luz está dentro de nós e alumbrar a outras pessoas. Aí também um pedacito do livro Vinha de Luz, também de Emmanuel, psicografiado por Chico Xavier, donde ele disse: El árbol de la fe viva no crece en el corazón milagrosamente, como acontece en la vida común. El Creador da todo, pero no prescinde del esfuerzo de la criatura. Entonces depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, que esa fe crezca en nuestro corazón, porque ela no va a crecer milagrosamente. Ela necesita del esfuerzo de nuestra muestra, ¿no? De esta práctica del evangelio, de estarmos ahí dando nuestro testemunho todo el tempo de que somos portadores e creemos não, e que sabemos que é assim e que temos essa certeza en el evangelho de Jesus. E então ele nos consuela señalar que todas as criaturas em serviço en el campo evangélico seguirá hacia las maravillas interiores de la fe. Nos consuela señalar que todos nosotros estamos seguindo e progressando e todos vamos alcançar
¿no? Esas maravillas de la fe. Pero si no ponemos esfuerzo en eso, eso va muy lento y retrasa nuestro progreso. Necesitamos nos esforçar e pôr em prática. Poner em prática. Aí trajimos um passagem que demonstra de verdade lo que é ter fé. Não? Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27, donde dice lo seguinte: Luego subiu a la barca e seus discípulos lo seguiram. Jesús subiu a la barca e foi seguido por seus discípulos. De repente se levantou en el lago uma tormenta tão fuerte que as olas inundavam la barca. Pero Jesús estava dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Entonces Jesús dijo, hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. ¿No? Ahí demuestra que los discípulos no estaban con la fe necesaria para que estuvieran seguros, pensaram que estuvieran seguros com Jesus aí, não? Porque ele estava dormido e eles não tiveram esta fé de que com ele dormido estariam salvos. Então, Jesus nos demonstra todo o tempo, incluso dijo, hombres de poca fé, porque necessitamos, em las horas de dificuldade, em las horas de turbulência, ter mais fé e demonstrar esta fé. E Emmanuel nos dice, e sin embargo nos corresponde destacar em todos os tempos el elevado valor de los hombres moderados que registrando las enseñanzas y avisos de la buena nueva, cuidan desvelados de la solución de todos los problemas del día o de la ocasión, sin permitir que sus edificaciones individuales se procesen lejos de las bases cristianas imprescindibles. Entonces, cuando ya estemos con nuestra fe consolidada, es eso que pasa, ¿no? Los hombres que tienen su fe consolidada no dejan que las tribulaciones, las dificultades de la vida, los problemas de la vida se procesen lejos de las bases cristianas, lejos de las enseñanzas de Jesús. Son siempre vivimos dando testemunho en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Temos que estar sempre com o evangelho aí, provando nuestra creencia. Y ahí Pablo nos habla en la carta a los Corintios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me someteré al poder de ninguna. Aquí se refiere a lo que estamos hablando en el slide anterior, que aunque estemos viviendo en un mundo material, que tengamos todas las tribulaciones de la vida, no vamos, ¿no?, estar ahí haciendo todo que podemos. Tenemos que tener conciencia de los que nos conviene, porque muchas cosas nos é permitido. Dios no nos prohíbe nada, tenemos libre albedrío, pero vamos a cosechar de acuerdo con lo que sembramos. Entonces, que estemos atentos a las cosas que nos convienen y no todas las que son permitidas. Y en Hechos de los Apóstolos, capítulo 9, versículo de 6 a 8, nos dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos,
no veía a nadie, así que levantándose por la mano, le metieron en Damasco. Entonces aquí un pasaje de donde Saulo, después Pablo de Tarso, Saulo se queda ciego con su primer encuentro, con su primera visión de Jesús, y de repente su fe es suficiente para que él confíe y siga y haga lo que el Señor le dijo. Seguí a la ciudad. Y él siguió y mismo sin ver nada, y 3 días después fue ayudado y su visión regresó. Entonces, la fe de Pablo es un ejemplo para todos nosotros, para que sigamos con nuestra fe. Y para terminar, tenemos ahí, él nos dice, en todos los servicios, el concurso de la palabra es sagrado y indispensable, pero ningún aprendiz deberá olvidar el sublime valor del silencio a su tiempo en la obra superior del perfeccionamiento de sí mismo, a fin de que la ponderación se haga oír dentro de su propia alma, norteándole los destinos. Entonces, que la palabra es importante, que Emmanuel nos dice, pero el silencio, para que estemos en conexión, en comunión con Dios, es necesario para que podamos oír su palabra, sus consejos, su indicación de cómo seguirnos, norteando nuestros destinos. Entonces é necessário que hagamos silêncio para que podamos oír la voz de Dios. Y para terminar, nos dice Emmanuel, y hagamos dentro de nosotros el silencio preciso, silenciando cualquier indisciplina mental. Sintonicemos al corazón y en el punto correcto, o mejor aún, conectemos el pensamiento con la sabiduría infinita, teniendo el cuidado imprescindible de que la estática de nuestras pasiones y sensaciones no interfiera con la recepción de la bendición que nos brindará la bondad divina. Entonces es necesario ese silencio para que sintonicemos nuestro corazón con Dios, con la bondad divina, para que podamos ser guiados por esta divinidad. Y ahí terminamos y vamos a hacer nuestra oración final. Agradecemos al Maestro Jesús por las bendiciones que nos trajeron hoy con estas enseñanzas, y que podamos volver con más una reflexión en otra ocasión. Que así sea, gracias a Dios.